Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Es la última clase porque el día sábado ya es oficial y no van a haber clases porque es día de sueldo para la empresa privada, porque el sector gobierno no trabaja los sábados, salvo algunas excepciones. Así que vamos a tocar el último tema del programa. Un tema que ustedes ya, los que llevaron la materia del ciclo pasado conmigo, yo se los toqué, o sea, vimos el tema de los cuasi contratos. Hoy lo vamos a repetir de nuevo. Vamos a sacarlo en en esta clase. Vamos a compartir, creo que ya está compartida la pantalla. Este tema de los cuasi contratos está definido en el artículo 2035 del Código Civil. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito o una falta. Si el hecho es culpable pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. En este título se trata solamente de los cuasicontratos que nacen del hecho voluntario de una de las partes. Obligaciones que se contraen sin convención, así las define el Código Civil. Entonces, el cuasicontrato es un hecho voluntario, ilícito, no convencional, que impone obligaciones, porque no es convencional. Cuando dice que no es convencional, hace referencia a que no existe ninguna convención, es decir, no existe ningún contrato entre las partes. Una de las partes realiza una actividad sin estar amparado por un contrato. Hecho voluntario porque emana de la voluntad de un individuo y porque la obligación no se le impone a uno sin su voluntad, como sucede en las obligaciones propiamente tales. Acá lo que sucede es que una persona realiza una actividad en favor de otra, pero no los une un vínculo contractual a ambas personas. Es un hecho lícito para diferenciarlo de los delitos y cuasidelitos que son ilícitos. Vaya, delitos y cuasidelitos civiles. Entonces acá estamos hablando de que como no existe una convención, no existe un contrato, no se ha expresado la voluntad de las partes. Cuando hablamos de cuasicontratos. Y bueno, estas disposiciones legales que se mencionan aquí, el artículo 1308 del Código Civil, que hace referencia a obligaciones, dice esta disposición que las obligaciones nacen ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos. Así dice el artículo 1308. Y el 2035 que les acabo de leer expresa que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ellas.
Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Así lo dice. Luego, en el artículo 2036 nos enumera los cuasicontratos. Dice que hay tres principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Como ven, no es una cláusula cerrada, porque dice, hay tres principales cuasicontratos, como que si existieran más, ¿verdad? Pero en realidad en la ley, en nuestra legislación, en nuestro Código Civil, solo se regula tres cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Cuando hablamos de agencia oficiosa, básicamente estamos hablando de un contrato de mandato, solo que no existe el contrato. No existe el contrato. Una persona se obliga voluntariamente a administrar los bienes de otra persona sin existir convención. El pago de lo no debido resulta cuando una persona paga una obligación a otra persona creyendo que le debe y en realidad no le debe. Y la comunidad es cuando dos o más personas son dueños de, por ejemplo, de un terreno y no hay ninguna estipulación respecto a la administración de ese bien. Imaginémonos, perdón, que son un terreno donde hay varias casas. Entonces, esos son los tres cuasicontratos que nos está regulando el Código Civil. Tenemos una diferencia entre contrato y cuasicontrato. Es que cuando hablamos de contrato, hablamos en términos generales, un contrato es una convención, ¿no?, que crea obligaciones entre las partes. Eso es un contrato entre dos o más personas. El contrato, consecuentemente, nace de un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Ese es un contrato. Permítanme. Vaya, entonces, sobre el contrato tenemos claridad, ¿verdad? Hay claridad al respecto, porque estamos hablando que es un acuerdo de voluntades de dos o más personas que crea obligación, crea una obligación o crea obligaciones. Ese es un contrato. Ahora, el cuasicontrato se diferencia del contrato en el sentido de que en el cuasicontrato no hay acuerdo de voluntades porque no existe una convención. Lo que sucede, lo que hay en realidad es la voluntad de una sola persona que, sin estar amparado por un documento contractual, se obliga para con otra. Entonces, eso engendra una obligación. Ahora bien, el cuasicontrato está establecido en la ley, o sea, es por disposición legal. Y si una persona, por ejemplo, en el caso de la agencia oficiosa, administra los negocios de otra sin existir un mandato, un contrato de mandato, ya la ley establece cuáles son las obligaciones de esta persona y cuáles son las obligaciones de la persona que se ve favorecida.
Entonces, la diferencia pues es bien clara. En el caso del contrato, no, en el caso del contrato existe un acuerdo de voluntades, un documento contractual que crea obligaciones. En el cuasicontrato no existe tal acuerdo, sino que es la voluntad de una sola persona. Vaya, entonces, aquí pues vemos que en el caso del cuasicontrato es la ley la que define la obligación o las obligaciones que tiene la persona que está administrando, por ejemplo, los bienes de otra. O sea, la obligación se genera por la ley, pero también por la voluntad propia de esta persona. Ya vimos los artículos 2035 y 2036, ¿verdad? Que hablan de los cuasicontratos. El primer cuasicontrato que se regula en el Código Civil es la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, así le denomina la ley. Agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. Básicamente, en el caso de la agencia oficiosa, estamos hablando de una administración de los negocios de otra persona por parte de un sujeto sin estar amparado por un contrato de mandato. Entonces, por eso dice que es un mandato en el que el mandatario obra sin mandantes. Así. Ahora bien, aquí surgen obligaciones. Estas obligaciones nacen de la ley, o sea, los cuasi contratan. Surgen obligaciones para ambas partes, porque la ley lo reglamenta. No solo para el gestor oficioso, que es el que de hecho administra los negocios de la otra persona, sino también a la otra parte, a la persona que se vea favorecida con la administración de los negocios. Y la ley establece que esta persona que se ve favorecida con ese tipo de administración está obligada a reembolsar todos los gastos necesarios o útiles que demanden las gestiones de la agencia oficiosa. Vaya, tenemos aquí algunas disposiciones legales, el artículo 1891, 1892 y 1893, que hacen referencia a lo que es el mandato. El mandato. Y del 2037 al 2045 hablamos de la agencia oficiosa. Pero ¿cómo se puede dar esta situación de la agencia oficiosa? Pues puede suceder que una persona, que es bien común aquí en el país, se va del país, se va para Estados Unidos, deja todos sus negocios o sus cosas aquí en El Salvador, y el hermano se ocupa de administrar los bienes. De palabra pudieron haber acordado y le administra los bienes. Ese puede ser un caso. O el otro caso, una persona que es un poco desatendida de sus bienes y un familiar se los administra. Vamos a ver las disposiciones, por ejemplo, del 1891 al 1893. Y bueno, vamos a ver.
Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1891, que estas disposiciones están ubicadas en las regulaciones atinentes al contrato de mandato. Alguien que me lo lea, por favor. Sí, el capítulo 2 de la Administración del Mandato, artículo 1891. El mandato se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en los que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. Ajá. El artículo 1892, que me lo lean, por favor. Artículo 1892. El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones. En lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado. Para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial. Vaya. Y el 1893 dice que cuando se da al mandatario la facultad de obrar de modo que más conveniente le parezca o se le concede la libre administración, no por eso se entenderá autorizado para alterar la sustancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Vaya, entonces vemos que el contrato de mandato es un contrato especial, ¿verdad? Donde existe un mandante y un mandatario. Y el mandante o el mandatario está en la obligación de ejercer las obligaciones contenidas en el contrato en la manera estipulada. Esa es, digamos, es lo normal en un contrato de mandato. Pero en el caso de la agencia oficiosa, aquí una persona, pues, el que se denomina gestor oficioso, se obliga a administrar los bienes de otra sin existir un contrato de mandato, perdón. ¿Qué puede hacer en sí el gestor y qué no? Bueno, aquí se pone un ejemplo. Una persona se ha ausentado de un determinado lugar sin tomar las medidas necesarias para el resguardo de sus intereses, por lo que otra persona asume la tarea de resguardar los intereses de la persona ausente, sin necesidad de que exista una aprobación por parte de la persona que se ausenta. La figura, pues, es bien clara al respecto, ¿verdad? Establece también la ley cuál es la responsabilidad del gestor, de qué responde. En el artículo 2038 y 2039 se dispone cuáles son las obligaciones de este gestor. Ahora bien, sabemos que cuando hablamos de contrato de mandato, hay diferentes tipos de contrato. Porque, por ejemplo, el abogado que ejerce la procuración oficiosa es un mandatario. Un mandatario. Igual la persona que administra los negocios de otro. Siempre y cuando exista contrato. Creo que alguien está por ahí con el micrófono encendido. No sé quién es, quiero ver. De botella, ¿verdad? Porque solo son 3 carriles. Aquí es.
vamos a callarla. Vaya. Está en el tráfico, la compañera. Vaya, entonces, estamos hablando de que en estos casos se establece la responsabilidad. Vamos a ver, acá en 2038-2039. Luego, el 2037 establece que la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un cuasi contrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para con esta y la obliga en ciertos casos. Luego el 2038 dice que las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario. Y el 2039 establece la responsabilidad del gestor oficioso. Dice el 2039, debe en consecuencia emplear en la gestión los cuidados de un buen padre de familia, pero su responsabilidad podrá ser mayor o menor en razón de las circunstancias que le hayan determinado a la gestión. Si se ha hecho cargo de ella para salvar de un peligro inminente los intereses ajenos, solo es responsable del dolo de la culpa grave. Y si ha tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta de la culpa leve, salvo que haya ofrecido a ella impidiendo que otros lo hiciesen. Pues en este caso responderá de toda culpa. Entonces estamos hablando que en principio el gestor oficioso debe de actuar como un buen padre de familia, dice la ley, es decir, en la gestión de los negocios. Y va a depender del tipo de ¿cómo se llama? De ejercicio que haga de la administración de ese negocio, es que va a responder o no va a responder de la culpa grave, leve, levísima. Ahora bien, el gestor oficioso tiene las mismas facultades de un procurador. Tiene las mismas facultades, salvo las especiales o cláusulas especiales que se establecen también en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 69, relacionadas con la renuncia, la conciliación, la transacción, las formas anticipadas de finalización del proceso. Entonces aquí tenemos, miren, ¿cuál es la responsabilidad del gestor? Salvar de un peligro inminente es culpa grave. Digamos, este es el resumen del artículo 2039. Si se ha tomado voluntariamente la gestión, culpa leve. Si se ha tomado voluntariamente impidiendo que otros lo hiciesen, culpa levísima. Esos son los tres tipos de culpa de las que responde según el artículo 2039. ¿Cuáles son los requisitos de la agencia oficiosa? Vaya. Primero, una persona asume voluntariamente una obligación que no le corresponde, ¿verdad? Porque no hay un contrato. ¿Cuál es la obligación del interesado con el gestor? Reconocer expensas útiles y necesarias. Es decir, que la persona que se ve favorecida con la administración de los negocios debe de reconocerle todos aquellos gastos útiles y necesarios en que han incurrido el gestor oficioso en la administración de esos bienes. Así lo establece el 2042. El 2042, el que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado no tiene demanda contra él, sino en cuanto esa gestión le hubiese sido efectivamente útil y existiera la utilidad al tiempo de la demanda. Por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una deuda que sin ella hubiese debido pagar el interesado, el juez, sin embargo, concederá en este caso al interesado el plazo que pida para el pago de la demanda.
y que por las circunstancias del demandado parezca equitativo. Es decir, que si la administración ha sido útil, le ha reportado utilidad al beneficiario, entonces debe de responder por las expensas útiles y necesarias, por todos aquellos gastos en que ha incurrido el gestor oficioso. Intervención sea con ánimo de obligar al interesado, dueño del negocio que administra. El 2041. Buena administración se reconocen las expensas útiles y necesarias. Vaya, vamos a ver el 2041. Dice el 2041. Si el negocio ha sido bien administrado, cumplirá el interesado las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión y le reembolsará las expensas útiles o necesarias. El interesado no está obligado a pagar salario alguno al gerente. Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de los perjuicios. O sea, el gestor oficioso o gerente. Ahora bien, como dice el 2042, si la persona, a pesar de existir una prohibición, administra un negocio ajeno, entonces no hace responsable al dueño del negocio, salvo que la administración le haya sido útil, le haya reportado algún tipo de utilidad, ¿verdad? Luego tenemos otras. No debe existir prohibición expresa, ya leímos el 2042. No debe existir mandato, el 2035 y 2037. En el 2037 es donde se define el contrato de mandato, de agencia oficiosa. Ahí no existe ningún tipo de vínculo contractual. Ahora bien, aquí también en el caso de que exista un contrato de mandato, el artículo 1882 que leímos dispone que cuando el mandatario se excede de las cláusulas establecidas en el contrato, entonces por esas operaciones que realizó para las cuales no estaba facultado, ahí se da un cuasi contrato de agencia oficiosa, porque el mandatario se debe de ceñir a lo establecido en las cláusulas. Cuando el mandato se vuelve, ¿cuándo se vuelve el mandato cuasi contrato? Lo acabamos de decir. Cuando se excede de los límites de sus funciones el mandatario. Y en los casos que también exista una demanda de nulidad de ese contrato por cualquiera de las dos partes. El 2040 hace referencia a que la agencia oficiosa básicamente comprende encargarse de los negocios ajenos. La administración que hace una persona sobre los negocios de otra. Así lo dice el 2040. 2040 debe asimismo encargarse de todas las dependencias del negocio y continuar en la gestión hasta que el interesado pueda tomarla o encargarla a otro. Si el interesado fallece, deberá continuar en la gestión hasta que los herederos dispongan. Esta es una diferencia fundamental con lo que es el mandato, porque en el contrato de mandato, cuando fallece una de las dos partes, termina el contrato. En cambio, en el caso de la agencia oficiosa, si fallece la persona que está siendo favorecida con la gestión de su negocio, en este caso, dice el artículo 2040 que los herederos van a tomar la decisión si lo sustituyen o no. Si los herederos lo sustituyen, en ese caso va a terminar la agencia oficiosa.
Si el interesado fallece, o sea, la persona que está siendo favorecida con la administración de los negocios, entonces deberá continuar en la gestión hasta que los herederos dispongan. O sea, los herederos de la persona que se ha visto favorecida. Entonces, la gestión oficiosa no termina con la muerte del interesado. Ahí se diferencia con el mandato. Vaya, luego tenemos el pago de lo no debido. Pago de lo no debido. Bueno, el nombre de este cuasicontrato es bien claro, le hace honor, ¿verdad?, a lo que realmente regula. El capítulo 2, desde el artículo 2046 al artículo 2054. Y nos dice, por ejemplo, el artículo 2046, si el que por error ha hecho un pago prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Vaya, aquí estamos en el caso en el cual una persona por error canceló una cantidad a favor de otra persona creyendo que era deudor o creyendo que todavía no se había cancelado la deuda y la deuda ya estaba cancelada. Aquí tenemos una definición. El pago de lo no debido consiste en la relación jurídica que surge entre la persona que sin derecho recibe una prestación y aquella que efectúa esta prestación, porque erróneamente creía que existía la deuda y por cuya razón aquel que desautorizadamente recibió el pago puede ser compelido a efectuar la devolución de lo recibido. Y pues ya el artículo 2046 establece que la persona que por error ha efectuado un pago tiene derecho a repetir lo pagado. ¿Y qué significa repetir lo pagado? Ejercer la acción legal correspondiente de cobro a la persona que le ha pagado indebidamente. Ahora acá, como se habla de error, tenemos error de hecho, tenemos error de derecho. Y en este caso, pues, cuando el artículo 2035 define los cuasicontratos, habla de hechos voluntarios sin convención. Cuasicontrato es un hecho voluntario sin convención, es decir, que no existe un vínculo contractual. Pero acá está hablando de un error, es decir, que aquí la persona pagó no voluntariamente, sino que por error, de hecho o de derecho. Entonces, en ese sentido, el pago de lo no debido, pues, no se adecua exactamente a lo dispuesto en el artículo 2035 que define los cuasicontratos. En términos sencillos, el pago de lo no debido básicamente consiste en pagar lo que no se debe. Ahora bien, aquí pues existe un error subjetivo. Es decir, que la persona creyó que le debía o creyó que aún no había pagado la deuda. Entonces aquí no hablamos de un hecho voluntario, sino que hablamos de un error. Estamos hablando de un error. Es decir, que la persona pagó
y la otra persona beneficiaria recibió indebidamente un pago que no le correspondía, o sea, por una obligación o una deuda inexistente. Y eso es lo que da origen a lo que es al pago de lo no debido. Y consecuentemente surge una obligación del que se ha visto favorecido. Es decir, surge la obligación de devolver o reembolsar el pago que indebidamente ha recibido. Porque en los términos que habla el Código Civil ha existido un enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin causa. Que ha generado un efecto jurídico en ambas partes. Por una parte, empobrecimiento de quien paga, o sea, disminuye su patrimonio en ese monto, y por otro, enriquecimiento ilícito a quien indebidamente ha recibido ese pago. Y por eso surge la obligación de devolver lo que indebidamente se ha recibido. Entonces tenemos aquí dos sujetos, el acreedor quien recibe el pago y el deudor quien paga por error. El deudor que en realidad no es deudor y el acreedor que en realidad no es acreedor. Aquí existe una obligación inexistente. Existe un error. Aquí les pongo un ejemplo. Carlos le paga a Pedro pensando que le debe 100, pero en realidad no tiene deuda alguna con Pedro. Pagó creyendo que le debía y en realidad, o cuando se equivocó de la persona, error en la persona, le pagó a Juan creyendo que era Carlos. En realidad le debía a Carlos, pero le pagó a Juan. Entonces, por una parte tiene que pagarle a Carlos y por otra parte tiene que ejercer la acción de repetición contra Pedro. Tenemos la realización de un pago según el artículo 1439. Sucede cuando la realización es una forma de cumplimiento de la prestación. El artículo 1439 del Código Civil habla del pago efectivo, pago en efectivo, que es la forma tradicional de extinción de una obligación. Yo tengo una obligación, debo pagarla en efectivo. Al pagarla en efectivo, yo la puedo extinguir. En este caso, se da un pago en efectivo. Inexistencia de una obligación. Esa es otra característica, otro de los elementos del pago de lo no debido. Acá, pues, vemos que hay un error, como les he venido manifestando. La persona cree ser deudor de la otra y paga una obligación inexistente. O fue deudor de esta persona, ya pagó la deuda, pero creyó que aún faltaba una cuota o estaba pendiente de una cuota. Por eso siempre hay que pedir el finiquito cuando se pagan las deudas. Entonces pagó y, ¿cómo se llama? El acreedor siguió recibiendo. En los bancos a veces se ha dado esos casos, ¿no? Conocí el caso de un señor que ya había pagado la deuda, pero este señor era bien ordenado. Él llevaba, lo que no somos todos nosotros, la mayoría, él llevaba desde el primer recibo que había cancelado hasta el último, bien ordenado, lo tenía en una cajita. Y le pagaba al banco y de repente él
comenzó a, según sus cuentas, ya había pagado la deuda. Fue al banco y el banco no le quiso resolver nada. Entonces, se fue a la Defensoría del Consumidor y allá en la Defensoría del Consumidor le dijeron que sí tenía los recibos y el señor los tenía todos. Comenzaron a ver y cabal. Había pagado como 10 cuotas adicionales. Entonces obligaron al banco a que le devolviera ese dinero. Ahí estábamos hablando de un pago de lo no debido porque la deuda ya se había cancelado, pero el banco indebidamente seguía recibiendo esos pagos. También se puede dar, como les decía, cuando yo efectúo el pago de una obligación a Carlos creyendo que él es Juan. En realidad le debo a Juan y no a Carlos. Ahí por error yo le pagué no a mi verdadero acreedor. Entonces surgen dos obligaciones jurídicas ahí. Por una parte la obligación de repetir lo pagado indebidamente y por otra parte la obligación de cancelar el pago a mi acreedor. También se pueden dar los pagos bajo condición, ¿verdad? Acuérdense que a veces hay condiciones suspensivas en las obligaciones que están sujetas a la realización de determinados eventos. Si se da el evento, nace la obligación o surge la obligación. Si no se da, no surge. Eso también puede generar un pago de lo no debido. Y la otra cuestión es cuando es una obligación sujeta a plazo. Por ejemplo, puede suceder que en determinado plazo hay que pagar la deuda y yo no la pagué. O la pagué anticipadamente. Aquí les pongo un ejemplo. Se debe la cantidad de $2,000 para el 2 de noviembre. Se estipula una obligación sujeta a un plazo. Si se pasa el plazo establecido, puede el acreedor exigir judicialmente. Pero si paga antes, se abona la deuda. Esa es la regla que establece el artículo 1366 del Código Civil. Lo vamos a buscar acá. Dice esta regla, lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restricción. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones, o sea, plazos condicionales. Entonces, si es un plazo que no es condicional, eso significa que si usted paga anticipadamente, se abona la deuda. Se abona la deuda. Ahora, si no lo paga en el plazo, ahí, pues, hay una obligación incumplida y puede generar una acción judicial. Cuando hablamos de pago de lo no debido, estamos hablando de que el elemento principal aquí es el error. Y cuando hablamos de error, hablamos de dos tipos de error, error de hecho y de derecho. El de hecho es sobre la apreciación de algún hecho o acontecimiento, alguna situación específica. Y el de derecho es sobre una norma jurídica, una interpretación errónea de la ley. Ese es el error de derecho. Interpretación errónea de la ley. Dice, veamos el 2048. Dice el artículo 2048, se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Entonces,
por una errónea interpretación de una disposición legal puede generarse un pago de lo no debido y puede también originar la repetición, la acción de repetición. Eso nos está diciendo el artículo 2048. O sea, dentro de los elementos que hemos mencionado, pues el error es fundamental en el caso del pago de lo no debido, porque en realidad la persona no hizo voluntariamente el pago, sino que en la creencia de que era acreedor o de alguien, o por error le pagó a otra persona y no a su verdadero acreedor. Entonces, el pago debe hacerse por error. Aquí hay algunos ejemplos. Cuando en una tarjeta de crédito se nos carga algo que no se compró, o cuando se cobran intereses que ya fueron cancelados. María debe a Carlos la cantidad de $5,000. Carmen paga por equivocación a Carlos esa cantidad. Él debe de restituir a Carmen lo que le ha dado, pues ella no es su deudora. También puede suceder si ya se había cancelado la deuda y María paga y la deuda ya se encontraba cancelada. Entonces son los dos ejemplos típicos que se pueden dar. Uno es que por error se le paga a otra persona y no al verdadero acreedor. O el otro caso que se puede dar es también que la deuda es inexistente o ya se canceló, ¿verdad? En ambos casos se genera la acción de repetición contra la persona que indebidamente ha recibido el pago. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para que se dé el pago de lo no debido. Primero, el enriquecimiento de una de las personas, aquella que recibió indebidamente el pago. Tuvo un incremento en su patrimonio con el pago recibido. Se incrementó su patrimonio. En segundo lugar, empobrecimiento. Eso implica disminución del patrimonio de la persona que efectuó el pago indebidamente. Se le disminuye en el monto del pago. Entonces aquí existe una relación se genera una relación jurídica entre ambos sujetos. Por una parte, una persona recibió un pago que no le correspondía y por otra parte, la otra persona efectuó el pago por error. Entonces aquí se genera una relación jurídica. Por una parte se incrementa el patrimonio de la persona que indebidamente ha recibido ese pago y por la otra parte disminuye el patrimonio. Entonces no existe causa. Acuérdense que debe existir una causa lícita, pero aquí no existe una causa, no existe un motivo, una finalidad que haya impulsado a llevar a cabo el pago. Y en esos casos la obligación se vuelve nula, porque los requisitos para que una obligación sea válida es que debe tener objeto y causa lícita, pero si no tiene causa, bueno, aquí no hay ni causa lícita ni ilícita, o sea, no existe el motivo o finalidad que ha generado la obligación de efectuar el pago de lo no debido. Bueno, aquí tenemos el caso de la obligación natural, el artículo 2047. Vamos a leer aquí el 2047. Dice el 2047, no se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural.
de las enumeradas en el artículo 1341. ¿Cuáles son las obligaciones naturales? Bueno, el artículo 1341 las enumera, pero la característica principal de las obligaciones naturales es que no generan acción. Las obligaciones naturales no generan acción. Es decir, no se pueden cobrar, en pocas palabras. No se puede ejercer una acción judicial de cobro. Las obligaciones naturales no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. Y aquí las enumera. Esto se ve en Civil 2. Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces, o sea, los menores de edad. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Si ya prescribió la obligación y se paga, entonces es una obligación natural, porque la prescripción debe ser alegada por la parte interesada. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles. Luego, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Vaya, entonces, acá vemos que en este tipo de obligaciones naturales, la característica principal es que no existe acción. No se genera una acción civil, es decir, si es si yo le pago a un menor de edad, salvo que posteriormente el menor de edad, cuando cumpla 18 años, ratifique la obligación y me pague. Vaya, de lo contrario no va a tener acción legal para cobrar esa deuda. Y por tanto no se puede, si yo hice un pago indebido, no tengo acción de repetición. Salvo, como digo, si efectué el pago a un menor de edad y al cumplir los 18 años lo ratifica. Entonces, en estos casos, pues, no se da la acción de repetición, no nace. Ahora bien, si se efectuó el pago a un menor de edad con el consentimiento de su representante legal, en esos casos, pues sí se puede generar la acción de repetición en contra del representante legal, ¿no? Entonces decimos que el requisito indispensable para que se dé el cuasi contrato de pago de lo no debido es que el pago indebido se efectuó o se realizó por error. La persona que pagó no sabía que la deuda ya se había cancelado. O por error le pagó a la persona incorrecta. Ahora bien, ¿qué sucede si la persona paga a sabiendas de que no le debe? Yo le pago a una persona una deuda sabiendo que esa deuda es inexistente. En esos casos, la ley establece que se trata de una donación. Una donación. Y en ese caso, no hay acción de repetición. No hay acción de repetición. Eso es importante saberlo.
Vamos a ver 2047 y 2048. El 2047, y eso los había leído, no se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las nombradas en el artículo 1341. Y el 2048 dice, se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Así lo establece. Ahora bien, en estos casos, como les digo, debe existir un error. Aquí les pongo un ejemplo. Si una persona, por ejemplo, creyendo equivocadamente que según la ley, la mujer hereda a su esposo difunto en todos los bienes que ha dejado, paga el total de la deuda que había contraído a favor de su esposo, a la viuda de éste tendrá derecho para repetir de ella todo lo que indebidamente le hubiera pagado. Y cuando no hay testamento, en esos casos se entiende que son llamados a la sucesión los hijos, la esposa, los padres. Entonces, y yo le debo al causante, pues son los llamados a la sucesión o sus herederos los que deben de recibir ese pago, no solo un heredero. Por ejemplo, aquí le pago a la esposa. Si el error de derecho ha sido la causa principal y el motivo determinante del pago, este es nulo, porque no existía deudor alguno y por consiguiente hay derecho de repetición. Pero si el error de derecho no es el único motivo de pago, sino que este se funda también en la existencia de una obligación natural, no hay entonces lugar a la repetición. En el caso de las obligaciones naturales, se podrá repetir a uno que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni siquiera una obligación puramente natural. Eso dice el artículo 2048. Y en el 2049 se dispone que si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era debido. Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo. Y probarlo se presumirá indebido. Vaya, aquí se pueden dar dos situaciones, pues. Uno es que la persona que es demandada por el pago indebido confiese que efectivamente recibió el pago, pero establece que es el pago de una deuda. Entonces el que está demandando debe probar que ese pago es indebido. Ahora bien, se puede dar la otra situación que la persona que recibió el pago no confiese que recibió el pago. Entonces el demandante debe de probar que se efectuó el pago, que sí hizo el pago indebido. El hecho del pago hace presumir racionalmente la existencia de la deuda y por tanto el deudor que sostiene que ha pagado indebidamente tiene que probar que nada debía. Esta es la regla general del artículo 2049 que dice que dice en su inciso primero, si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que era no debido. Esta regla supone la buena fe del demandado. Ahora bien, en el caso excepcional de que el demandado niegue el pago, toca al demandante probarlo. Pero como la negativa del demandado deja patente su mala fe, la ley agrega que una vez probado se presumirá indebido. Entonces ahí existe una acción de repetición. El 2050 del Código Civil establece del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. El caso que les planteaba que
yo sé que no tengo ninguna obligación con otra persona y sin embargo le pago. Y en esos casos la ley presume que se trata de una donación. Ahora bien, si yo demuestro que lo pagué lo pagué creyendo que tenía una deuda con esa persona, o sea, había un error. Bueno, en esos casos debo de ejercer la acción de pago de repetición, de pago indebido. Bueno, en el artículo 2051, 2052 y 2053 se hace referencia al pago de cosa fungible. Vamos a ver esas disposiciones. El 2051, el que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Eso nos dice. El inciso segundo, si ha recibido de mala fe, debe también los intereses legales. Aquí la mala fe tiene una consecuencia legal. Si no existía mala fe, solo está obligado a restituir las cosas fungibles que recibió. Pero existiendo mala fe, también debe de pagar los intereses. Luego tenemos el 2052. El que ha recibido buena fe no responde de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya, salvo en cuanto le hayan hecho más rico. Entonces, si estamos hablando de buena fe, en el 2052 nos dice además, en relación con el 2051, que el 2051, si recibió de buena fe, debe devolver las cosas que recibió de buena fe. Pero si estas cosas se deterioraron, no va a responder, salvo que exista negligencia de esta persona o que se demuestre que incrementó su patrimonio, se le hizo más rico, a decir de la ley. Pero desde que el inciso segundo, pero desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe. Si existe mala fe, va a responder por los deterioros que puede haber causado a la cosa. El 2053 nos dice en su inciso primero, el que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como debida, que estamos hablando en el caso de la compraventa, la venta de cosa ajena, sin serlo, es solo obligado a restituir el precio de la venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado íntegramente. Yo vendo la cosa, pero de buena fe, actué de buena fe, entonces estoy obligado a pagar el precio. Y si no me han pagado, pues le cedo la acción de repetición al verdadero dueño de la cosa. Ahora bien, si estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer. Entonces, si hay mala fe, tiene obligación de responderle al dueño de la cosa. Básicamente eso es lo que habla los efectos del pago de lo no debido en los artículos 2051, 2052 y 2053. El 2054 hace referencia a la acción de reivindicación. ¿En qué consiste? En que el demandante tenga el derecho de dominio sobre las cosas que reivindica. O sea, que sea propietario.
que sea despojado de su posesión y que se trate de cosa singular. Este podrá pedir que el tercero que tiene en su dominio la especie se la devuelva, la restituya. O sea, cuando hablamos de reivindicación es una acción en la cual el verdadero dueño de la cosa, o sea, el que tiene el dominio de la cosa, exige por la vía legal que se le devuelva la cosa al poseedor ilegal de la cosa, al poseedor, al que tiene la cosa sin título. Vaya, en estos casos estamos hablando de que existe la acción de reivindicación, pero como acabamos de leer el artículo 2054, se pone en caso que la persona que indebidamente recibió el pago haya enajenado la especie. Entonces, quien paga indebidamente tendrá acción contra terceros adquirentes a título oneroso, o sea, a título lucrativo, acción de reivindicación. Si es reivindicable la especie, existe en su poder. Si el tercero adquirió de buena fe y a título oneroso, el deudor no tiene acción en su contra. El tercero debe reunir los requisitos indicados. La buena o mala fe no tiene importancia si el tercero adquirió a título gratuito. Siempre habrá acción en su contra. Ahora, si el tercero adquiere a título gratuito, existe la acción de repetición. Si hay mala fe, existe acción de repetición. Vaya, luego tenemos el cuasicontrato de comunidad. El cuasicontrato de comunidad está regulado a partir del artículo 2055 hasta el 2064. Ahí se regula en el Código Civil. ¿Cómo se define? Es la relación, el conjunto de relaciones en que aparecen como sujetos varias personas conjuntamente. La especie más importante de comunidad es la que se refiere al derecho de propiedad, la copropiedad o el condominio. En realidad, el código no hace una definición de comunidad, sino que da por establecido el hecho de la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas que no han contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de un contrato mercantil, el contrato de sociedad, que está regulado en el artículo 17 del Código del 17 en adelante, el Código de Comercio. Entonces, en realidad, la comunidad como cuasicontrato doctrinariamente se define como una comunidad de personas que participan sobre el dominio de un bien común, de una cosa singular o universal. A eso se refiere, pero no tiene nada que ver con el contrato de sociedad, porque la sociedad es un ente jurídico ficticio. Cuando hablamos de sociedad, sociedades mercantiles, ¿no? Estamos hablando de que se crea un ente ficticio, una persona jurídica independiente de los socios o accionistas. Se debe, exige dos requisitos la ley, el artículo 17 y el 25 del Código de Comercio, que este debe de establecerse o crearse por medio de escritura pública por el funcionario competente ante un notario.
y esta escritura se debe de inscribir en el registro de comercio. Una vez que la escritura se inscribe en el registro de comercio, adquiere la personalidad jurídica y ya posee su patrimonio propio, que es independiente del patrimonio de los socios o accionistas. Dice el artículo 2055, la comunidad es una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Es una especie de cuasicontrato. El 2056 nos dice que el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Es decir, que la cosa común universal les pertenece a todos, pero no existen convenciones entre los comuneros respecto a la forma cómo van a administrar ese bien o esa cosa, sus derechos, sus obligaciones. Ahora bien, aquí vemos pues que si existe convención en cuanto a los derechos y obligaciones respecto a los bienes, por ejemplo, los condominios, los edificios, esto, tenemos una ley de pisos y apartamentos, si no mal recuerdo el nombre, y ahí se establecen obligaciones, derechos y obligaciones de los comuneros, ¿no? En esos casos no hablamos de comunidad porque no hablamos del cuasicontrato de comunidad porque ya está definido en la ley y las partes tienen alguna junta directiva y ya han establecido derechos y obligaciones. Ahora bien, como decimos, doctrinariamente se hace una equiparación con el contrato de sociedad, pero como decimos, el contrato de sociedad es diferente. Aquí en el caso del cuasicontrato de comunidad, no existe una convención relativa a la cosa universal o singular que se tiene entre dos o más personas. O sea, no hay reglas, no se han establecido la forma, cómo se va a administrar esa cosa, cuáles son los derechos, las obligaciones, etcétera. Puede ser que esa cosa genere frutos, una finca, por ejemplo, y las personas ahí son varios los herederos. Por ejemplo, un caso típico de comunidad se puede dar cuando fallece una persona, fallece la persona, fallece el causante, y entonces hay varios sujetos llamados a la asociación, supongamos que sean 10 hermanos, y es una finca, un gran terreno, donde tienen sus casitas, ahí viven, pero el dueño del terreno, el causante, no hizo la repartición en vida. Entonces ahí surge la comunidad mientras no ha habido aceptación de herencia. Ahora bien, si no hay testamento, obviamente que ese bien inmueble se va a repartir equitativamente entre todos los herederos, ¿no? Entonces ahí se da una comunidad mientras no ha existido aceptación de herencia y no se ha establecido la forma o no se ha dado la distribución del bien. Una vez que se aceptó herencia y cada quien ya tiene su porción, desaparece la comunidad. Las estipulaciones de las partes prevalecerán sobre las reglas legales a propósito del contrato comunal. Ahora bien, si las partes ya establecieron los derechos, las obligaciones, las delimitaciones, entonces eso prevalece sobre lo establecido en el Código Civil
en cuanto al contrato de comunidad. Ahora bien, si las partes no han pactado nada, entonces se aplican las reglas del Código Civil. Aquí, pues, como les digo, la doctrina establece que esta se puede originar, la comunidad se puede originar tanto por contrato como sin contrato, o sea, puede ser contractual o extracontractual. Así lo establece la doctrina. Cuando es extracontractual, estamos hablando que no existe convención entre las personas que se denominan comuneros. Y aquí estamos hablando del caso de la herencia, el caso que les planteaba. Una vez que se ha aceptado la herencia, hasta ese momento, básicamente, termina la comunidad. También pueden hacer de un contrato de comunidad. El caso de que varias personas adquieran un bien determinado. Pero, como les digo, esto, la forma como está regulada en el Código Civil, básicamente está haciendo referencia a aquel caso en el cual las personas son dueñas de un bien en comunidad, pero no existen todavía las reglas exactas en cuanto a sus derechos y obligaciones, o todavía no se ha establecido la parte proporcional que le corresponde a cada quien. Ahora bien, aquí se establece también otra diferenciación con el contrato de sociedad, ¿verdad? La comunidad no es una persona jurídica. Al no ser una persona jurídica, eso significa que para demandar a la comunidad se debe demandar a todos los miembros individualmente, a todos los miembros individualmente de la comunidad y no a uno. Diferente acontece con la sociedad, una sociedad anónima. Se demanda a la sociedad y no a los socios individualmente. Porque la comunidad no es persona jurídica, no tiene un patrimonio propio y todos los bienes de la comunidad pertenecen a todos los comuneros. En el caso, por ejemplo, del usufructo, eso no es comunidad, porque en el caso del usufructo, una persona tiene la mera o nuda o propiedad, mera o nuda propiedad, y la otra persona es la que disfruta de los bienes. El nudo propietario es el dueño del bien específico. Y la persona, el usufructuario, es el que recibe el beneficio, es decir, es el que explota el bien. Ahí no estamos en el caso de la comunidad, ahí no hay comunidad. Como les digo, el caso de la comunidad es un tema un poco que no muy bien definido en el Código Civil, pero se da la comunidad cuando varias personas son propietarias de una cosa universal, pero no está definida en forma clara la propiedad individual de estas personas. O sea, todos son dueños del todo. Todos son dueños del todo. Una vez que se define o se separan los bienes, en ese momento desaparece la comunidad como cuasi contrato. Entonces, como la comunidad no es
persona jurídica tampoco tiene domicilio. Es decir, que hay que demandar, en caso de demanda, hay que demandarlos a todos los comuneros, y no a uno solo. Igual sucede con las deudas de la comunidad, responden todos. Todos los comuneros responden de las deudas de la comunidad. Al no ser una persona jurídica, la comunidad no puede ser representada judicial ni extrajudicialmente. Si otorgan un poder y son 10 comuneros, a un abogado todos los 10 tienen que firmar ese poder. Cualquier demanda que se haga a la comunidad debe hacerse a todos los comuneros por igual. La regla general es que cuando ya se establecen reglas respecto a los derechos y obligaciones de los comuneros, entonces desaparece también la comunidad, o cuando se define la propiedad individual de los comuneros. En esos casos desaparece el contrato de comunidad. Luego, en cuanto a las deudas, pues ya les había dicho que todos responden de las obligaciones de la comunidad. Así lo dice el artículo 2057 y 2058, que aquí se los he puesto. El 2057 dice, si la cosa es universal como una herencia, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. El 2058, a las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella, no es obligado sino el comunero que las contrajo, el cual tendrá acción contra la comunidad para el reembolso de lo que hubiere pagado por ella. Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente, sin expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidaridad, son obligados al acreedor por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros para que se les abone lo que haya pagado de más sobre la cuota que corresponda. Es decir, todos los comuneros responden por las deudas en forma igualitaria, en forma proporcional. Luego, el 2063 establece cuándo termina la comunidad. Bueno, dice que por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, por la destrucción de la cosa común, por la división del haber común. El 2064 nos dispone que la división de las cosas comunes y las obligaciones y derechos que de ellas resulten se sujetarán a las mismas reglas que en la participación de la herencia. El artículo 1196, cuando se hace la partición, bueno, una vez que ha sido aceptada la herencia, se hace la partición. En la partición se define qué le corresponde a cada quien. Y se le entrega el dominio de la cosa. Obviamente que hay que ir a registrar al registro de la propiedad raíz e hipoteca respectivo. Bueno, básicamente este es el último tema del programa, lo que es el cuasicontrato, los cuasicontratos. Y la ley regula 3, ¿verdad? Aunque la ley dice la forma en que está redactada la disposición, ¿verdad? Dice que 2036, ¿verdad? Habla de 3 tipos de cuasicontratos en forma indeterminada, dejando la posibilidad de que puedan existir otros tipos, pero en realidad solo son 3, ¿verdad? La agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. La agencia oficiosa es un contrato, es un mandato sin contrato. Pago lo no debido, el pago efectuado por error de hecho de derecho en la creencia que se tenía una deuda con otra persona o por error en la persona, y eso genera la acción de repetición en contra de la persona que indebidamente recibió el pago. Y la comunidad hace referencia al caso en el cual varias personas
son dueños de un bien determinado o una cosa determinada. El ejemplo típico es el de la herencia. Cuando muere el causante, todos los llamados a la aceptación de herencia son dueños de ese patrimonio una vez que han aceptado herencia, pero mientras no se ha dado la partición del bien, va a existir comunidad. Bueno, básicamente eso es. Creo que el otro miércoles está programado el último parcial. El sábado, pues, hay asueto, no va a haber clase, por eso es que hoy desarrollé la clase. Una clase que normalmente se da en 2 sesiones, la he desarrollado en una sola sesión para salir con la temática. Así que, bueno, hemos concluido el ciclo. Bueno, ustedes han ganado una nueva materia, Civil 3, ¿verdad? El otro ciclo van a llevar Civil 4. Les deseo éxitos. Bendiciones a todos. Estamos pendientes del tercer parcial, que es el próximo miércoles. Recuerden que deben de entregar también una tarea. Hay que entregarla, ¿cómo se llama? Es un trabajo bien sencillo que les he dejado, que vale el 40%. Y aquellas personas que han pagado el seminario, que son 3 puntos libres, es decir, después del promedio se le va a sumar. Si alguien en promedio, después de la suma de la nota formativa, o sea, de las entidades, más el parcial le quedó 5 y tiene los 3 puntos, va a tener 8. Así es, ¿verdad? Entonces, gracias a todos. Pasen un feliz día. Ha sido un placer. Ajá. Una pregunta, ¿el parcial va a ser acumulativo o solo de No, esta unidad? Sí, el parcial solo los últimos 3 temas que vimos. ¿Cuáles son? El contrato de transacción, la prelación de créditos y los cuasicontratos. Solo esos 3 temas van a entrar. Esos 3 temas estudien. Yo pues voy a ver si no es hoy, en el transcurso de la semana les voy a subir esta presentación. Y bueno, antes del sábado la subo. Para que ustedes estudien. Esa va a ser la temática que voy a evaluar. Bueno, gracias a todos. Ha sido un gusto haber compartido este ciclo con ustedes y les deseo éxitos. Ya ganaron Civil 3. Vamos por Civil 4. Gracias. Suerte. Gracias a usted, Lick. Bendiciones. Bueno. Gracias, Lick. Nos vemos en sus sesiones.